te enferman porque luego crees que eres un mal pastor, nada más porque hoy no te quieres levantar de la cama. Que eres un mal líder porque hoy no quieres ir a esa casa. Exactamente. Que eres una mala persona porque hoy ni con lo tuyo puedes. Ok, una cosa es estar dormido, despertarte y decir, ay, no, ¿para qué me desperté? Y otra cosa es, ¿cómo me podría suicidar? Ah, ok. ¿Sabes? Eres un líder, eres un pastor y tienes pensamientos de suicidio y no los compartes con nadie. No. ¿Cómo lo voy a compartir si yo soy el pastor? Ojo. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi podcast El Camino. Estamos bien contentos porque por fin llegamos al 5º episodio y tenemos acá una invitada de lujo. Una persona que quiero mucho, que admiro mucho y es ni nada más ni nada menos que mi prima Cindy Janet Mejía Arias. Donde quieras que estés, da un aplauso. Prima, gracias por la invitación. Se había suspendido, por fin se llegó el día, se alinearon los planetas, se coincidió todo y estamos acá. Gracias por estar aquí con nosotros. No, yo súper encantada, siempre disfruto muchísimo platicar contigo. Gracias. Y estar aquí y compartir un poquito de lo mucho de lo que Dios me ha enseñado en mi caminar. Y me encanta, me fascina, siempre que me invites yo voy a ser feliz. Y luego también mucho de tu conocimiento adquirido intencionalmente. Sí. Eso es importante, ¿no? Porque a veces caminamos y pues sí, unas cosas aprendemos. Pero tú has sido muy intencional en prepararte. Me gusta. Sí. Y yo soy muy feliz por eso. Yo siempre, no, es que mi prima está súper preparada, le digo. ¿Fuiste a Europa a estudiar algo? Me fui Bueno, lo que pasa es que me dediqué al tema de los museos durante 10 años de mi vida y me fui a Europa un mes primero a conocer museos. Mira, qué chulada. Entonces anduve por 6 países de Europa conociendo museos, administradores de museos, temas de museos, porque trabajábamos adicciones. Yo siempre había dicho que habías ido a estudiar algo allá. Después... Me estás sintiendo mal. No, después hice mi maestría en Barcelona. Ya, no me siento tan pecador. No, hice mi maestría en Barcelona. Órale. Y era semipresencial. Órale. Entonces tuve que ir a hacer mis prácticas clínica, examen profesional y todo eso allá. El chiste es que se prepara un montón y estamos contentos de que vamos a aprender muchas cosas el día de hoy. Pero antes de entrar en tema, vamos a hacer una pequeña dinámica con mi prima, donde lo vamos a hacer 10 propuestas, no, son 11, y ella va a elegir entre una u otra. Va. Así que conozcamos un poco más a Cindy Janet. ¿Frío o calor? Calor. ¡Wow! Yo también soy team calor, sí. Pero soy como de closet porque neta, o sea, te acuchillan cuando eres team, pero yo soy team calor. Sí. ¡Wow! Te amo más. ¿Películas o series? Películas. Muy bien. ¿Playa o montaña? Montaña. Muy bien. ¿Café o frappé? O sea, Café. ¿caliente o helado? Café. El cafecito, ¿americano o caliente. capuchino? De todo. ¿Calentito? Sí, me ¿Tú le gusta. entras? Sí. Muy bien. Té chai. ¿Pozole o menudo? Pozole. Pozole. O pozole mío. Ay. ¿Prefiere la soledad o las multitudes? Soledad. Tengo autismo y las multitudes me hacen no te ayudan. daño. Yo no sé por qué puse esto. ¿Reggaetón o pop? Pop. No. ¿Por qué en igual de reggaetón no hubiera escogido otra cosa? Rancherito. A ver, ¿no? ¿dónde buscas más para comprar? ¿En Amazon o en Mercado Libre? Amazon. Ok. Tengo problemas con Amazon. ¿Sushi o tacos? Desde que tengo a mi hijo, tacos. Perdón, sushi. Ok. Repelo los tacos. Órale. Eso me dejó el embarazo. Asco a Sí, los tacos. Órale. Yo también soy team sushi. ¿Estar más con la familia o con amigos? Familia. Familia. ¿Libros en físico o libros en digital? Odiaba los libros en digital. Amo los libros físicos, pero ya no me caben.
Sí. Entonces ya mi casa, un cuarto, un parte de la sala, mi consultorio, ya soy Team Kindle, Ok, electrónicos. perfecto. Pero cuando leo un libro en electrónico y me gusta mucho, lo tengo que tener. Ok, perfecto. O sea, estoy leyendo un libro en electrónico y está bien bueno, lo tengo que comprar. Mira, a mí en el asunto de los libros me gusta más el físico, ¿no? Sí. Leerlo, tenerlo. O leerlo. Sí, pero me resuelve un montón de cosas El tenerlo electrónico, acá. sí. Cuando de pronto voy a algún lugar que me invitan a compartir o lo que sea, incluso en la iglesia, de pronto, esto se me está ocurriendo, estaba en el libro, tata, entonces voy aquí Ajá. y encuentro todo lo que sea. Es muy práctico Sí, es muy para práctico. mí. Pronto estoy En los algún viajes pesa avión menos. o lo que sea, sí, ayuda mucho. Pero es más romántico. Sí, no es sé. muy romántico el librito. Ok, vamos a empezar entonces sobre el tema, y es un tema muy interesante. Hace un par de meses atrás, acá en la Iglesia Verdad y Vida, abordamos el tema sobre las emociones y la salud mental. Y Cindy Janet nos estuvo apoyando, dando talleres, acompañamiento y todo el asunto ese. Ahora, Cindy Janet nos ayuda mucho. Yo decidí que, aunque no se lo he dicho, pero así es como la psicóloga de la iglesia. Es la psicóloga No lo de la sabía. iglesia, sí. Yo tampoco se me acaba de ocurrir. Pero es que sí, pues. Sí. ¿Por qué? Porque cuando llegan personas conmigo y me dicen, pastor, ¿puedo hablar con usted? Entonces habla conmigo, ¿no? Y entonces, este vato, ¿qué hago con esto? Entonces, cuando yo digo, ya no puedo, Te rebasa. entonces yo le digo, mira, te recomiendo que vayas a terapia y te recomiendo a Cindy Janet. Entonces van con Cindy Janet. Aquí un montón de personas aman a Cindy Janet, acá en Verdad y Vida. Pero ahorita antes de todo esto yo platicaba con ella. Sucede algo muy interesante. Sucede que ya van con ella. Entonces llega la persona conmigo, pastor, ya fui. Me dijo que tengo depresión severa. Y yo, depresión severa. O sea, ¿qué está pasando con eso? Me mandó con el psiquiatra y que me va a dar unos medicamentos. Y yo, la torre, ¿qué está pasando? Entonces yo digo, ¿cómo no ayudamos a esa persona antes? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Sí, ¿cómo no nos dimos cuenta? Entonces yo quiero empezar todo este asunto con qué rollo con eso de la depresión severa. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Porque ya van varios de acá que me dicen, ¿vienen eso? Ok, la depresión severa es una enfermedad. Es algo que tenemos que darnos cuenta. La depresión no es estar triste. Tenemos una creencia errónea de que, de hecho, la mayoría de las personas dicen, es que estoy deprimido. No, corazón, estás triste. Ok. Tenemos... no tenemos inteligencia emocional Ok. y estamos verbalizando incorrectamente nuestras emociones. ¿Por qué no las conocemos? Claro. Somos analfabetas emocionales. Ay. Entonces, cuando caemos en una depresión estamos hablando de una enfermedad. No son estadios emocionales. No es un mal rato. No es un mal rato. Ok. Es una descompostura orgánica. Ok. Es como cuando te da cáncer, por ejemplo, ¿no? Y puedes tú sentir rasgos o síntomas clínicos de cáncer, pero no identificas que es cáncer. Pues sí, uno no sabe. Tengo esta manchita. De una bolita. Sí, una bolita, lo que sea. Siempre me enfermo de gripa y nunca se me quita, Sí. ¿no? Y vas con el doctor y te dicen, es cáncer, ¿no? Es cáncer, Randy. Ajá. A ver, ¿qué pasa? Llega una persona Ajá. contigo, ¿sabes qué? Pues estoy pasando por eso. ¿En qué momento tú dices, tienes depresión severa? ¿Cómo es ese asunto? No existe per se, o sea, por sí mismo, un test que contestas y que te dice tienes depresión. Ok. Tienes que cubrir rasgos clínicos de depresión. Existen un inventario y un cuestionario para la depresión. Uno es de Beck, otro es de Hamilton. Ambos son estandarizados, tropicalizados, avalados internacionalmente por las asociaciones de psicología, tanto en México como en Europa. Se aplican y de acuerdo a la puntuación que obtenga de estos rasgos clínicos de la depresión, se puede llegar al diagnóstico de depresión. Pero, por ejemplo, la mayoría de las personas creen que estar deprimido es estar triste y llorar. Estoy llorando y está en depresión. Sí.
Y solo son 2 rasgos clínicos de la depresión. ¿De cuántos? De 21. O sea, la tristeza y el llanto son 2 rasgos clínicos de 21. De 21. Pero ya, por ejemplo, una persona mortal, lo vemos triste y llorando y está bien deprimido el vato. Y sabes que la mayoría de las personas que tienen depresión severa no las ves tristes y llorando. Las ves enojadas. Ok. Tienen trastorno del sueño, están irritables y retirada social. Ah, no, yo duermo mucho, no estoy deprimido severamente. Generalmente las personas que tienen depresión pensaríamos que se la pasan dormidos y no pueden dormir. Okay. Sí se acuestan y tal vez no se pueden levantar, pero no dormir. concilian el sueño. No. Okay. Ajá. Entonces, estos rasgos clínicos también se evalúan de leve, moderado y severo. Okay. Entonces, puedo estar triste, que es uno de los rasgos clínicos, estar triste. 2, sentir una tristeza profunda. Y 3, no poder dejar de estar triste todo el tiempo. Okay. ¿Sabes? Otro rasgo clínico es pensamientos de suicidio. Puedo tener pensamientos de suicidio, pero no me suicidaría. Puedo tener pensamientos de suicidio y lo he pensado en hacer. Y el severo es, lo haría si tuviera oportunidad. Oh, ya se pone más intenso. Ajá, ¿sí me explico? Claro. Entonces, de acuerdo a esta puntuación, yo evalúo si hay depresión o solo es un estadio de tristeza momentáneo. Okay. Porque es... Por el contexto, o sea, está pasando por ese contexto, por eso y está triste. Y el tiempo que tiene, porque siempre que termino, o sea, de acuerdo a la puntuación les pregunto, ¿cuánto tiempo tienes sintiéndote así? Si son más de 2 meses y tiene una puntuación elevada, entonces es depresión severa. Muy bien. Ahora, ¿tú qué haces cuando te encuentras con un paciente? Ya hiciste todos los análisis que tienes que hacer y dices, tiene depresión severa. ¿Qué sigue? Le pego 2 patadas a mi ego y arrogancia. ¡Qué perro! ¡Paz! Ajá. Y le ayudo a la otra persona a reconocer que necesita intervención médica psiquiátrica. ¿Por qué 2 patadas a la arrogancia? Porque muchos creen que yo puedo ayudarte a salir de ese problema y viniendo a terapia lo vas a solventar, pero no es cierto. No es cierto, porque cuando ya es severo significa que hay un daño orgánico estructural que necesitas arreglar. Y la forma de arreglarse es tomando un medicamento con cierto gramaje y cierto tiempo. Entonces, yo les explico a mis pacientes, una droga convencional te genera un pico de bienestar y un pico de malestar. Oh. Por ejemplo, la mayoría de las personas que tienen TDA les gusta la marihuana. El 80% de las personas que consumen marihuana tienen TDAH. Porque los baja, los centra, les apaga las voces, ¿sabes? Sí. La dispersión los enfoca. Las personas que tienen depresión les gustan más como el cristal, la cocaína, el alcohol, por ejemplo, el tabaco. Y esos simplemente son personas que están mal diagnosticadas y que están tomando una droga que no les va a beneficiar, que solo les genera un pico de bienestar y luego un pico de malestar. Los trae para arriba y para abajo. Sí, literal. Pudiendo tomar un medicamento que regule. Que arregle. Que arregle. Que resuelva. Tomando este medicamento, dependiendo del tipo de depresión, porque hay tipos de depresiones. Dependiendo del tipo de depresión es el tipo de medicamento. O sea, hay cosas distintas que se nos descomponen en el cerebro. Claro. Te dan la cantidad de gramos, la cantidad de tiempo que lo tienes que tomar y se arregla, se resuelve. A mí me gusta explicarlo. Entonces tú tienes un paciente con diagnóstico de depresión severa, entonces lo canalizas con alguien más. Así es. Okay. Por eso te digo, es tirarle una patada y decir, necesitas otro tipo de ayuda, pero acompañado de la terapia. Porque el medicamento te va a hacer sentir bien, te va a estabilizar emocionalmente, pero no va a resolver nada. Claro. Y la terapia te ayuda a resolver. Ok. Eso es. Entonces, ¿qué hace como que el medicamento que hace en el cerebro o qué pasa? Tenemos como poros, los poros de la piel que absorben las cremas y todo. Este es el órgano que más come. La piel es el que más come. En el cerebro tenemos estos poros que cuando la amígdala, el tálamo, el hipotálamo segregan la emoción de lo que está siguiendo, lo absorben, lo llevan al intestino y el intestino interpreta qué emoción estás sintiendo. Wow. O sea, el intestino es tu segundo cerebro y tu intestino te dice si estás feliz, triste, cansado, asqueado. Maripositas en el estómago. Nudos en el estómago, hoyos colitis, en el estómago. Ajá. El estómago es el que interpreta las emociones. Wow.
regresa al cerebro la interpretación y te dice, te estás sintiendo de esta manera. Okay. Pero cuando hay un daño orgánico, esos poritos a veces se tapan o se cierran. Los poritos del cerebro. Los poritos del cerebro. Okay. Y no absorben correctamente la serotonina, que es una de las sustancias que segregamos cuando sentimos placer y bienestar. Okay. La dopamina es otro, noradrenalina es otro, adrenalina es otro. Bueno, muchos. Entonces, se cierran por factores, circunstancias. Y lo que hace este medicamento, se le llaman recapturadores de serotonina, tricíclicos, es que abren o generan nuevos poros para que absorban correctamente la serotonina. Bueno, ya estoy aprendiendo demasiado, o sea, es demasiada información esto. Pero... Quiere decir que es una enfermedad. Quiere decir que no eres un débil mental. Ok. Quiere decir que no eres una persona que no le echa ganas. Estoy triste. Ajá, no eres una Échale persona ganas. que le gusta estar triste. Ok. No eres una persona emocionalmente débil. Si alguien escuche esto, por favor. Sí. Porque nos han vendido esa idea. Sí. Estás mal, Ajá. no eres fuerte. No lees suficiente eres la Biblia, débil. no Anda, tienes sí, fe. Todo el juicio, Sí. toda la condena. Y no ¿Dónde tiene está nada tu que ver Dios? con eso. ¿Dónde está tu Sí, Dios? no tiene nada que ver con eso. O sea, realmente es una enfermedad. Y hay que tratarse. Así es. Punto. Es todo. Wow. Entonces, por eso se necesita medicamento a veces. Claro. Y es muy importante crear como una cultura de salud mental y salud emocional. Totalmente. Estamos súper abajo en esa cultura de entender nuestras emociones, de entender nuestra salud mental, de decir, ahí está presente y necesito trabajarlo, necesito ayuda en eso. Y ahora abordemos un poco acerca de, somos pastores, y hablemos entonces de la salud emocional y la salud mental de los líderes cristianos y los pastores. Va. Vamos a hablar acerca de eso. Estaba leyendo en un libro que lo recomiendo, se llama El líder emocionalmente sano. Entonces es un autor, no recuerdo su nombre, es italiano, donde dice que hay un montón de iglesias lideradas y pastoreadas por líderes y pastores que están enfermos emocionalmente. Entonces traen un montón de depresión, de ansiedad, de Angustia, conflictos. miedo. Angustia, miedo por sobre todas las cosas. Un pastor y un líder tienen muchos miedos. Vergüenza. Entonces hay un conflicto en las emociones y nuestras iglesias, la iglesia de Cristo en Latinoamérica, en el mundo, está siendo liderada y pastoreada por personas con problemas emocionales serios. A veces nos subimos a plataforma a fingir que todo está bien, porque soy el ungido de Jehová, porque soy el pastor. Pero necesitamos como líderes y pastores resolver nuestros conflictos emocionales, porque podemos servir mejor a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Reconocer nuestra humanidad. Reconocer que somos humanos. Sí, yo creo que ese es el principio. Okay. Reconocer nuestra humanidad. Si no aprendemos a reconocernos seres humanos, ¿cómo vamos a reconocer a otro ser humano? Exactamente. ¿Sabes? Si yo no reconozco... Si yo no actúo como humano, ¿cómo puedo reconocer a otro humano, no? Si yo no reconozco mis emociones, si yo no reconozco mis necesidades, si yo no reconozco mis carencias, si yo no reconozco mis sufrimientos, Claro. ¿cómo voy a reconocer las de la otra persona? Si el amor al prójimo empieza en ti, todo empieza en ti. Claro, sí. Y después lo puedes ver en los demás. Yo, cuando me comentaste, me puse a leer al respecto. Ya tenía tiempo investigándolo porque mi maestría, de hecho, la tesis de mi maestría se trató sobre el suicidio, Okay. pero en adolescentes, que va en aumento. 80% en aumento. Entonces, ya tenía información de que en los últimos 4 años las enfermedades mentales han atacado muy duro a los líderes, a los pastores en el mundo. Claro. Y no porque antes no lo hubieran sufrido o no porque antes no lo hubieran pasado, porque así es como lo están planteando y yo no estoy de acuerdo. Lo están planteando de que está aumentando. Okay. No, yo creo que no. Está no, siendo más evidente. está siendo documentado. Está siendo documentado, ok. Ujú. Yo no creo que esto sea de novedad. ahorita. Okay. Yo creo que está siendo documentado. Ok. Entonces, se dice que el 40%
tiene un tipo de depresión severa o ansiedad severa incapacitante y que no lo manifiestan por el síndrome de burnout, que ahorita vamos a platicar sobre Pues eso. mira, ¿por qué hay mucha ansiedad, mucho miedo, mucha carga en los pastores? Porque hay una expectativa enorme en los pastores. Esa es la palabra, expectativa. Mucha expectativa. Mira, sucede algo con un montón de pastores. Yo quiero crecer. Quiero que mi iglesia crezca. Quiero que mi iglesia sea mejor. Entonces vamos a cursos. Entonces alguien allá arriba en una tarima nos dice como el ABC del crecimiento para tu iglesia. Entonces lo que tú tienes que hacer es, punto número 1, tienes que hacer esto. Punto, y ya estamos anotando. Sí, porque yo quiero crecer. Punto número 2, quiero crecer. Punto. Entonces yo salgo de ese congreso y digo, wow, mi iglesia va a crecer lo tanto que quiero. Entonces vienes a tu iglesia e implementas los puntitos. Pero hay una frustración terrible. Ya lo estoy haciendo. Porque el de la otra esquina sí está creciendo. Entonces nos empezamos a comparar. Más ahorita con las redes sociales. Que domingo a domingo la gente en sus iglesias sube su mejor foto. Sube la mejor idea de lo que sucedió. Historia. Mejor historia. Entonces nosotros estamos viendo, el de allá les fueron un montón. Estos están creciendo. Y estoy aplicando mis puntitos. Lo aprendí. ¿Y por qué a mí no me funciona? Y hay una frustración. Entonces te empiezas a hacer un montón de preguntas. ¿Realmente soy llamado a esto? ¿Algún pecado estaré haciendo? ¿Qué está pasando con mi vida? Entonces hay un duelo terrible porque yo como pastor no estoy siendo exitoso. Entonces de pronto en las próximas reuniones, oye, ¿y cómo te está yendo? Me cae mal que la primera pregunta entre pastores o líderes, ¿cuántos miembros tienes? ¿Cuántos van? Porque creemos que el número determina el éxito de nuestro ejercicio, de nuestra pastoral. Entonces, todas esas cosas. Yo estoy nada más poniendo una pequeñito. Puntita del iceberg. Pero cargar con un montón de cosas en la iglesia. Entonces, los pastores estamos con un problema de salud emocional. Por la naturaleza de nuestro ejercicio, por la naturaleza de nuestro trabajo. Yo le preguntaba ahorita a Cindy Janet, ¿cuántos pastores han ido a atenderse contigo? En la ciudad. Tengo 14 años de ejercicio, ininterrumpidos, o sea, 14 años siendo psicóloga. Sí. Uno. Me dijiste que atendiste otro, pero en línea, pero de otra ciudad. De otra ciudad. O sea, 14 años. 2 pastores reconocieron, o la mujer los mandó, o no sé cómo, pero fueron. Pero yo creo que todos tendremos que hacer eso. Sí. Porque nuestro trabajo es súper archirrequete mega demandante. Sí. Pero ¿cómo es que el ungido de Jehová, cómo es que el hombre de Dios va a ir con una mortal? ¿Sabes qué? Y luego pasando. Mujer. Y luego mujer, eso no le agrada a la Biblia. By the way. Entonces, ¿qué onda con este rollo de los pastores y sus emociones, el liderazgo? Yo creo que tiene mucho que ver con ego. Con ego. Mucho que ver con ego, mucho que ver con miedo. Miedo de reconocerte. Tiene mucho que ver con expectativas, las que tú tienes de cómo debería de ser y las que los otros tienen de cómo creen que deberías de ser. Y esas expectativas, cuando yo salí de la carrera, de la licenciatura, fíjate, un maestro me dijo, si quieres ser feliz en la vida, no tengas expectativas. Es imposible no tener expectativas. Muy complicado. Sí, ¿qué es imposible. O sea, claro que tengo expectativas, pero hay que ser sabios con las expectativas. Sí. Yo una vez le decía como un paréntesis, sufres menos en tu liderazgo cuando le bajas la expectativa a la gente que está a tu alrededor. En tu matrimonio, en tu maternidad, en tu paternidad, en todo. Por favor. En tu desarrollo profesional. Bájale la expectativa a todo porque van a sufrir un montón. Sí. Queremos que los que están a nuestro alrededor, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros congregantes, sean los mejores. Neta, no. Vas a sufrir mucho. Cierro paréntesis. Muy bien. Cierra Instagram, Facebook y esas cosas que siembran esas expectativas. Que te comparan con otro. Sí, es que
todo el tiempo nos estamos alimentando de expectativas. Entonces hay mucho ego. Mucho ego. Mucho ego. Eso es lo primero, mucho ego. Lo segundo es, yo creo que lo Claro. segundo que afecta es el miedo. El miedo a no ser esa persona que deberías de ser. O sea, al ser vulnerable. No sí, queremos ser el ser vulnerable, Claro. así es. Tengo personas que se sientan en mi consultorio y se disculpan por llorar. Wow. Perdón, y les da miedo. Ay, perdón, ajá. perdón. Y ok, yo entiendo. La sociedad tiene miedo de sentir. La sociedad te invita a estar alegre, te invita a estar feliz, a subir una foto sonriendo, no te invita a subir una foto llorando, no te invita a subir una foto sintiéndote triste o la enojado. mejor familia, la Ajá. mejor iglesia, lo mejor. Siempre buscamos, entonces Ajá. tomamos como 20 o más. Sí. Esta me veo más feliz. Ajá. Esta es la que sube. Sí, entonces ese miedo te vulnera, ¿qué fue la palabra que dijiste? Te vulnera y luego te pone en evidencia. Y es horrible. Claro. Sientes vergüenza. Claro. Y ahí hemos nombrado 3 emociones básicas. De las 6, 3 emociones básicas se manifiestan ahí. A ver, ¿cuál Miedo, es? Miedo. vergüenza y... Se me fue la ¿Temor? otra. Temor. Sí, Pues, temor. pues es miedo. Sí, sí. Es miedo, vergüenza y ahorita me voy a acordar de Claro. la otra porque no me quiero atorar ahí. Sí. Pero son 3 de las emociones básicas que sentimos al momento de decir, no me estoy sintiendo bien. ¿Cómo lo voy a decir? ¿A quién se lo voy a decir? Y si me voy a poner a leer la Biblia, y luego te pones a leer la Biblia y sientes culpa. Claro. Entonces, sientes culpa porque dices, ¿por qué yo sé esto? Sé que Dios está conmigo, que Dios es grande y fuerte, que Él pelea mis batallas, que me ama por sobre todas las cosas. Y yo me sigo sintiendo así. Yo un montón de veces, cuando paso por mis crisis, mis situaciones difíciles y complicadas, yo hablo conmigo mismo. Ándale, ponte las pilas, Saúl, le digo, sale adelante esto. Bien que te paras cada domingo a decirle a la iglesia, sí, adelante, Dios está contigo, avanza. Entonces, me tengo que predicar a mí mismo. Oye, eso es Saúl. Sí, es mucha culpa. Sí, eres tan bueno para decirle cada domingo a la gente, inspirarla, levantarla, animarla, disipularla. Pero cuando me toca a mí es complicado. Me toca a mí. Porque nos creemos... Semidioses. Sí, los semidioses, los Sí. ungidos de Jehová. Soy el pastor de tal iglesia, soy el obispo, soy el líder y todo eso. Entonces yo creo que a las expectativas que tienen de nosotros tenemos, en primer lugar, que reconocer que somos seres humanos. Seres humanos. Seres humanos que nos cansamos. Seres humanos que tenemos problemas. Pero no, yo soy un pastor y no hay descanso hasta el final. Yo soy el pastor y Él renueva mis fuerzas, así que sigo adelante. Y hay tanto liderazgo y tanto pastor que necesito un descanso urgente Sí. ya, porque es muy bíblico descansar, Sí. porque es muy importante. El mandamiento más olvidado de los cristianos es ¿El día de descansa. Sí. No. El día de Pero reposo, vamos, sigue descansa. adelante. Dios te va a pagar, Dios te va a recompensar. Él renueva tus fuerzas. Reconocer que somos seres humanos, que nos cansamos físicamente, que nos cansamos mentalmente, que nos cansamos emocionalmente. O sea, bájale, como dices tú, a tu ego de que eres un super saiyajin o que eres no sé quién carambas. Eres un ser humano, pastor, líder, con un montón de debilidades, con flaquezas. Y no es que esté mal, es que somos humanos. Sí. Es que así nos hizo Dios. Y bíblicamente dice, en tu debilidad, Dios se perfecciona. Exactamente. Cuando tú no permites esa debilidad, no te va a perfeccionar Dios. Porque tú no permites. Porque nosotros siempre no nos expones mostramos. esa debilidad. Sí, totalmente. Realmente hay 2 diagnósticos generalmente que se le hacen a las personas que están bajo esos niveles de estrés. Y no me refiero del tiempo, porque a veces creemos que es el tiempo, pues el pastor, ¿qué tanto tiempo le puede invertir? Pues está el domingo nada más, Sí. y el miércoles un ratito, y pues ya tiene el resto del día libre, sí, ¿no? no hace nada. No hace nada. Y no saben las llamadas, los mensajes, las idas a pastorear a las casas. Casas, hospitales, funerales, familias. Fíjate, ahorita se me ocurrió algo. A mí me pasa... A mí me pasa
no sé cómo llamarlo, a lo mejor va a ser un mal término y me corriges, como no es como una esquizofrenia, es cuando a veces soy una cosa y luego otra cosa. Disasociación. Pues algo así. Te disocias. Mira, lo que paso yo como pastor, a lo mejor otros pastores. De pronto, en un solo día, experimento emociones súper contrarias. Me llaman por teléfono. Pastor, ¿qué cree? Se resolvió el problema por el que estábamos orando. Ya sucedió el milagro. Gracias, pastor. Tantos meses orando, trabajando. Dios es bueno. Y yo, neta, qué bueno. Gracias a Dios. Dios es fiel. Y uno como pastor, wow. Sí. Gloria a Dios. Qué bueno eres. Pero literal, cuelgas. Y a los minutos... 2 segundos después. Es otra persona de tu misma iglesia, pastor. Todo está mal. Todo se vino abajo. Todo se derrumbó. Todo está mal. Mi matrimonio por la que estábamos orando ya murió. Uno está en un minuto, wow, Un qué carrusel. padre. Y de pronto, ¡bum! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo manejar esa situación? Y luego tienes que llegar a tu casa. Esposa, Hijos. hijos y un montón de cosas. Entonces, pastor, líder, entiende que eres un ser humano. Eres un ser humano. Y pide ayuda cuando sientes que no puedes. Porque todos, si tú ahorita dices, es que yo siempre puedo, ya estás bien mal. Ya. Ego, a todo lo que da. Sí. Pero reconocer que somos humanos. Y ahora, si tú estás escuchando y no eres ni líder y no eres ni pastor, deja de ponerle expectativas a tu pastor irreales. Es que mi pastor es muy bueno. Es que mi pastor me va a ayudar. Tenemos un problema, hay que hablarle al pastor. Él de seguro sabe qué hacer. No, de verdad, congregación, dejen de poner expectativas tan altas en los pastores porque nos acaban. O tú ora porque Dios a ti sí te escucha. Tú que estás más cerquita de Dios. Ajá, tú que estás más cerca Sí. de Dios. Y tú dices, ¿quién te alejó de Dios? Sí, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Quién te cerró la boca? Sí. Si estás a abrir. Entonces, de pronto, me hablan por teléfono. Me dice, pastor, tengo un gran problema. Necesito hablar con usted porque usted sí sabe qué hacer. Porque usted es muy sabio. Entonces, uno dice, ay, soy sabio. Ellos me ven sabio. Claro. Ellos me ven que yo tengo la respuesta correcta. Pero cuando voy a la casa, al lugar, a platicar con ella, hay una ansiedad. Entrale, que mira, a contar. Yo cuelgo y le digo a Perla, me habló fulana que dice que quiere hablar. Quiniela, ¿tú de qué crees? Porque ya más o menos conocemos, pues. Sí. O de esto. No, yo digo que de esto. Y ahí vamos. Y hay Angustia. angustia, hay ansiedad. Entonces, mientras me está hablando, ¿cuál es el problema? 2 cosas. La expectativa que ellos tienen de mí y lo que yo me lo creo, pues. Sí, claro. Entonces, me está hablando el problema y yo, neta, ¿qué le digo? No sé. No quiero ser, pues hay que orar. Yo quiero decir algo, pero a veces no sé. Entonces, lo que hago, necesitas un acompañamiento profesional en esto, yo no puedo. Y como dices tú, darle 2, 3 patadas al ego. 2, 3 Soy patadas un al ego. ser humano. Sí, así es. Gente, su pastor, sus Es líderes un ser humano. son seres humanos. Sí. Por favor, entiendan ese asunto y dejemos de ponerles expectativas irreales. Es el mejor, siempre está alegre, siempre tiene tiempo para mí porque es mi pastor. Si algún corazón se está quebrando ahorita, no Qué es cierto. bueno, que se quiebre Sí, y que se quiebre bien, ¿eh? Que se quiebre Que con se ganas. quiebre bien. Que se quiebre con Porque ganas. esas expectativas, esos corazones barnizados con esas expectativas te hacen mucho daño. Un montón. Te duelen, te lastiman, te enferman. Te enferman porque luego crees que eres un mal pastor. Nada Claro. más porque hoy no te quieres levantar de la cama. Que eres un mal Exactamente. líder porque hoy no quieres ir a esa casa. Exactamente. Que eres una mala persona porque hoy ni con lo tuyo puedes. No contesté. No contesté. Sí, o sea, no estoy de humor y está hablando. No quiero contestar Sí. porque soy un ser humano. Ahorita estoy batallando con mis broncas. Pero la culpa La aparece. culpa. La Sí. culpa. Tanto como
ellos no me contestó, no me habló. Es como un juicio. Pero luego yo no le contesté, no fui. Dije que no podía, en realidad sí podía, pero quería que estar en mi casa acostado con mis hijos. Desaparece la culpa y nos sentimos tan pecadores porque altos. No fui a una casa. Como si dependiera de ti. Claro. No pero es depende que de es mi ti. pastor y él me tiene que ayudar. No depende de ti. No depende de mí. No depende de ti. Claro. Y yo, como psicóloga, lo he vivido, por ejemplo, en mi consultorio. Ahorita que soy mamá, tengo pacientes que son muy demandantes y que de repente mi hijo se enferma, porque los hijos se enferman muy seguido. Sí. Y mi hijo se enferma y pues tengo que cambiar consultas. Claro. ¿No? Es tu hijo. Sí, y una paciente una vez me dijo como que se te enferma muy seguido, ¿no? Te aventó. Sí. Uf, aventó el carro. Y le dije, sí, se me enferma muy seguro. Estoy muy agotada por este tema y por eso ya no te puedo consultar. No me digas eso, ¿cómo crees? Andy. Yo no estaba jugando. No, le dije, tienes razón. Tú tienes una necesidad que yo no puedo cubrir. ¿Sabes? Esa es una realidad. No tiene que ver con la otra persona. Claro. La otra persona tiene una necesidad que yo no puedo cubrir. Claro. Yo soy un ser humano igual que este paciente que tiene necesidades, que le pasan cosas en la vida extraordinarias y ordinarias también. Y que uno debe de aprender a reconocer, esto se me sale de las manos. Y te recomiendo a estas personas, ¿no? Y por más insistencia que hubo, mi postura fue esa. No, y le digo, no es un tema de enojo o molestia contigo. No es una revancha, no es un enojo. No es para que se te quite. No, es un reconocimiento Es de así como que, sí, es cierto. Ajá, yo no puedo. Tú tienes una necesidad que yo no puedo cumplir en este momento, pero estas personas sí lo pueden cumplir. Pero estás pasando por esa temporada, o sea, Así tu hijo se te está enfermando muy constantemente y ahorita yo no puedo resolver tu necesidad. Es correcto. Eso me lleva a acordarme de mi esposa, Perla. Un día haré un podcast con ella. Casi no habla, pero yo sí la hago hablar. Ella un tiempo se frustró, y lo voy a decir, porque hay expectativa a las pastoras. Oh, sí. La esposa Uf. del pastor y todo eso. Pero ella en un momento de su vida decidió ser mamá que ser pastora en primer lugar. Entonces ella empezó a quedarse en casa, a atender a los niños, a cuidarlos, a abrazarlos, a todo eso. Sí, claro. Y luego, ¿y no viene? ¿Y dónde se quedó otra vez? Expectativas. Sí, expectativas, Juicio. exactamente. Ay, pues debería estar aquí y todo eso. O sea, ¿por qué somos así? ¿Por qué? Son temporadas. Son temporadas. En la vida, son temporadas. Sí. Y ella se frustraba, es que yo necesito... Ser mamá. Sí, yo tengo a mis hijos, ¿qué Sí. hago? Y otra parte, es que no estoy yendo, es que no estoy ahí, entonces es complicado el asunto. Se le llama congruencia. Congruencia. Sí. Se le llama congruencia. Cuando eres congruente a tus temporadas, hay sanidad. Hay sanidad. Cuando eres congruente a tus temporadas, hay sanidad. Si eres un líder y tu temporada es con problemas familiares, hay sanidad si reconoces tu temporada de atender tus problemas familiares. Si eres un pastor con problemas económicos, es la temporada de resolver tus problemas económicos. Claro. Es tu temporada. Claro. No por eso vas a ser un mal pastor, no por eso vas a ser un mal líder. Al contrario. Vas a ser mejor. Vas a ser mejor. Claro, sí. Porque si te aprendes a reconocer, a darte cuenta, a aceptarte con todo lo que Dios ha puesto en ti, Pablo en los Romanos se desnuda. Claro. Por completo. Sí. Y les dice, yo batallo con esto. Lo que no quiero hacer hago. ¿Sabes? Y estaba batallando con la iglesia de Roma. Sí. Y es muy honesto con los romanos. Y luego en los Gálatas, que estaba enfermo, sí, y que les dice, ustedes me cuidaron. Sí. O sea, está reconociendo su humanidad, su necesidad. Ustedes me cuidaron como si hubiera sido Jesús mismo. O sea, quiere decir que él no podía hacer nada. Claro. Estaba totalmente incapacitado en su enfermedad. Él en sus cartas
En cada carta encuentro una forma de reconocer su humanidad para con ellos y decirles, déjense de cosas. Wow. Si yo batallo con esto, ustedes bájenle 2 rayitas. ¿Cómo necesitamos liderazgos y pastores que reconozcamos nuestras debilidades, que reconozcamos nuestra humanidad, y cuando reconocemos nuestra debilidad, Dios se fortalece, Dios lo hace, la iglesia lo agradece, todo es súper más padre, y con entonces, un principio de reconocer. Y entonces llega esta persona que está sufriendo y no le dices, ora. Necesitas orar más. Y la persona está así, ¿sabes? Ayuna y ora más. Sí. Y la persona está sufriendo. Que te falta fe. Te falta fe. Claro, porque si no reconoces algo tu propia andas humanidad, haciendo. Sí, en qué pecado estás cayendo. Piense por supuesto. Muy bien, no, hombre. Juicio. Si no reconoces tu propia humanidad, ¿cómo vas a reconocer la de los demás? Empatía. ¿Cómo vas a permitir la humanidad del otro si no permites tu propia humanidad? Humanos con otros humanos. Así es. Haciendo iglesia. Es correcto. Permitiendo que sea Dios quien obre y no tu humanidad. Ahora meternos a un asunto, no sé si meternos a este tema, pero el suicidio en los pastores, el suicidio en el liderazgo, es algo que existe. Sí. Es algo que es real. Pastores con, no sé si decir esta palabra, aparentemente con una familia súper feliz, su esposa, sus hijos, la iglesia floreciendo y todo. Y de pronto la noticia, se suicidó tal pastor y eso, ¿qué onda? Y todos lo veíamos muy feliz. Sí. Y todos lo veíamos sirviendo y hablando. Sí, incluso como modelo a seguir, ¿no? Como modelo a seguir. Así es. Es una enfermedad. Es una enfermedad. Llegar al tema de que una persona ejerza el suicidio, porque te acuerdas que al inicio te comentaba que los rasgos clínicos van de leve, moderado a severo. Que si puedo, lo hago. Así es. Que si entonces, puedo, una cosa es, he tenido pensamientos. Y eso es bien usual. Me encantaría que dejáramos en claro eso, porque a veces tenemos culpa de que, ay, es que, ¿por qué pensé eso? ¿Por qué pensé en, me gustaría que me atropellaran? Me gustaría, ¿sabes? Ir manejando el carro y tirarme del puente. O, ¿por qué me desperté? ¿Para qué me desperté? Dios, ya, por favor, no quiero despertarme. Y creemos que es muy poco usual. Cuando es más usual tener esos pensamientos que no tenerlos. Existe en ti algo que se llama pulsión de vida y pulsión de muerte. Ambas cosas existen en ti, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Es correcto, todo lo que hacemos que nos lastima es pulsión de muerte. No dormir, por ejemplo, es pulsión de muerte. Tomar alcohol, drogas, todo lo que hace que te dañe inconsciente o conscientemente es pulsión de muerte. Todo lo que te beneficie es pulsión de vida. Entonces es natural. Paréntesis, estoy aprendiendo muchas cosas. Cuando una persona practica que se corte y todo eso, es pulsión de muerte. Es pulsión de muerte. Y la pulsión de muerte en el curing está muy relacionada con emociones no expresadas. ¿Sabes? Generalmente son personas calladas. Serias, introvertidas. Cuídate del agua mansa. Porque no expresan lo que están sintiendo. Y por dentro son una bomba. Y cada vez que se cortan, liberan. Y se vuelven a cortar y liberan. O sea, no lo dicen, no lo externan, pero de alguna manera esta es la manera de decirlo. Si lo expresan y si lo dicen, es correcto. Esa es la forma de hacerlo. Es una pulsión de muerte, pero es una pulsión liberadora. Entonces, entre los pastores y los líderes, también los pastores y los líderes tenemos pulsión de vida. Y de muerte. Y pulsión de muerte. Pues somos seres humanos. Claro. Entonces, las pulsiones de muerte, si tú te estás dando cuenta que eres una persona que prefieres no dormir porque andas evangelizando, orando, que prefieres no comer. Estoy en los hospitales a las 3 de la mañana orando. Prefieres no comer y nada más te tomas un café. Que haces ayunos que ni Jesús hizo. Por cierto. Sí. Son pulsiones de muerte. Sí. Te quieres morir. Wow. No estás trabajando para tu vida, eso no es tu normal, bienestar. Pues. No, eso no es normal. No es. Y es importante que sepamos que existen situaciones, contextos que detonan la depresión y hay simplemente enfermedades que ocurren. Okay. O sea,
que todo puede estar muy bien. Sí. Pero De traías pronto hay algo. un antecedente Sí. familiar. Sí. Traías un antecedente familiar de depresión y no lo quisiste considerar y te da depresión y tú no sabías o sí sabías que tenías antecedentes de depresión y tu vida puede estar perfecta, pero orgánicamente no estás bien. Aunque tu vida esté perfecta, orgánicamente no estás bien. Y me gusta mucho poner el ejemplo con el cáncer, porque esa es la única enfermedad que le ponemos mucha atención, y el COVID últimamente, pero que realmente la consideramos una enfermedad que debe ser tratada por un médico. ¿Sabes? Ok, El cáncer. Ok, sí. Si alguien tiene cáncer, Cáncer, ve con el cáncer, doctor, sí, hazte claro, todos tus claro, estudios. claro. Bueno, O sea, cuando alguien tiene cáncer, todos nos enfocamos Es correcto. en eso. Es correcto. El que la padece y el contexto. el entorno. El- Vamos. sí, así es. Porque cuando tenemos depresión, no. Somos También muy es una fuertes. enfermedad. Sí. También hay un químico Sí. que no está siendo regulado correctamente en tu cerebro, que no está siendo absorbido correctamente en tu cerebro, o que hay una sobreestimulación neuronal de descargas eléctricas en tu cerebro que necesitan atención médica. Entonces, somos humanos. A ver, ahora una duda. ¿Tener pensamientos de suicidio es normal o no es normal? Ya no sé. Es normal. Es normal. Es normal. Entonces, ¿en qué momento de mi vida yo puedo llegar a decir, estoy teniendo muchos pensamientos de suicidio, tengo que arreglar eso? Sí, ok. Una cosa es estar dormido, despertarte y decir, ay, no, ¿para qué me desperté? Y otra cosa es, ¿cómo me podría suicidar? Ah, ok. ¿Sabes? ¿Pastillas? Sí, una cosa es, ya no me quiero despertar y Ajá. ojalá ya se acabe el mundo Sí, y Dios, ya, ya, qué llévame. complicado. Sí. Ven, Cristo, por tu iglesia. Por tal. favor, ajá. Pero ya otra cosa es una pastilla. ¿Qué haría? ¿Qué podría hacer? Órale. ¿Sabes? Y empiezas a buscar en internet No. y empiezas a alimentar ese pensamiento. Ok. Y empiezas a buscar en internet y empiezas a ver series y películas. Hay un tema que me gustaría que después pusiéramos un podcast sobre eso. Estamos viviendo a través de las series. Estamos dejando de vivir nuestra propia vida Sí, cierto. y las vivimos a través de las series. Es verdad. Porque nuestro cerebro no distingue entre realidad y ficción. Entonces tú estás viendo la serie y tu cerebro piensa que Piensa estás que- viviendo eso. Entonces ya no necesitas salir a vivir el mundo. Porque ya lo viviste. Pero tu cerebro está interpretando que ya que ya lo hiciste. viviste. Así es. Entonces estamos viviendo a través de Nos series. estamos engañando. Nos estamos engañando, así es. Entonces, cuando este pensamiento es más constante y empiezas a pensar en el cómo podría ser, ya ahí busca Ya. ayuda. Red flag, dice la plebada. Sí, busca ayuda, pero busca ayuda, por favor. Aprendamos a buscar ayuda, ¿no? Porque luego hay problemas de pareja y voy y busco ayuda con mi comadre que tiene problemas de pareja. Pues no te va a dar Claro, problemas, sí, no sí, te sí, va a dar sí. una buena ¿A recomendación. ¿Quién le estás pidiendo ayuda? Sí, o sea, tienes pensamientos Hágalo, de comadre, suicidio. lo vamos a hacer juntos. Si tienes pensamientos de suicidio y buscas a un adolescente que está igual que tú, pues no te va a ayudar. Sí. Eres un líder, eres un pastor y tienes pensamientos de suicidio y no los compartes con nadie. No. ¿Cómo lo voy a compartir si yo soy el pastor? Ojo, Claro. ese es el tema. Ni siquiera depresión. Ese es Ni el siquiera alguna debilidad. Nada. Ese es Porque el yo tema. Soy Yo soy el pastor. Yo soy el pastor. ¿Cuál es el problema en el liderazgo y en los pastores? Que no lo comparto con absolutamente nadie. Porque hay mucha culpa. Sí. Hay mucha culpa alrededor, mucha vergüenza. Cuando es algo natural o normal que podría darse, pero que si está incrementando, necesitas ayuda. Claro. Si ven creciendo, necesitas ayuda. Claro. Reconocer que somos humanos, de carne y hueso, con un montón de problemas y con un montón de situaciones. Así Sí. que... Y si tienes un conflicto de que la psicóloga sea mujer, ve con un hombre, ¿sabes? Sí. Y si fuiste con un pastor y el pastor te dijo, ora más, lee más la Biblia, muchas gracias, pastor, pero ahí no está la respuesta a lo que está sucediendo. Claro. No es porque Dios no te vaya a ayudar, es que Dios hizo la ciencia para ayudarnos. Existe, la psicología es una ciencia. Tenemos que acompañar la oración y la lectura con más cosas. Toda la Biblia habla y dice que busca sabiduría y ciencia. Así dice, Sí, Eclesiastés, Proverbios, Salmos, Sí.
que busque sabiduría y ciencia, que busque sabiduría y ciencia, que pida sabiduría y ciencia, que no te dé vergüenza pedir sabiduría y ciencia, porque Dios la creó para tu bienestar y para mi bienestar. Sí, en mi podcast pasado hablaba de que somos seres trifuncionales. Espíritu, qué bueno que oras y que lees la Biblia, espíritu, Gloria a Dios. pero también somos alma y también somos cuerpo. Y el cuerpo se enferma. Claro. El cuerpo se enferma. Sí. Y esos pensamientos, yo lo explicaba cuando hablamos sobre emocionalmente en la serie pasada aquí en tu iglesia, que nuestros pensamientos son corpóreos. Sí. Entonces, nuestros pensamientos son automáticos. Okay. ¿Cómo se genera un pensamiento? Sí me gustaría que, si líderes y pastores están escuchando esto, los pensamientos se generan de manera instintiva por medio de nuestros 5 sentidos. Sí. Entra un estímulo a través de cualquiera de nuestros 5 sentidos, vista, olfato, gusto, entra un estímulo y se genera una conexión neuronal, una descarga eléctrica en nuestro cerebro que se asocia con algo similar y genera un pensamiento. Okay. Tú no tienes control sobre eso, pero tu alma tiene control sobre lo que estás pensando, porque es tu voluntad. Somos seres que pensamos sobre lo que pensamos, no solo pensamos. Pensamos los pensamientos. Pensamos los pensamientos. Entonces, cuando tú te das cuenta que piensas lo que piensas, pues es poderosísimo. Claro. Porque entonces te das cuenta que tu carne es una cosa y que tu voluntad es otra. Y ahí es donde entendemos el Espíritu de Dios que mora en mí y la carne que quiere hacer otra cosa y que el Espíritu de Dios que quiere hacer otra cosa, y creemos que nos estamos volviendo locos. Porque escuchamos 2 voces. Sí, son 2 voces. Sí. ¿Real? Son 2 voces. Claro. Mínimo son 2 voces. Mínimo. Mínimo son 2 voces. La de tus pensamientos naturales, orgánicos, y las de tu voluntad. Y si tu voluntad está pensando en cansancio, el síndrome de burnout, desgaste emocional, no estoy cumpliendo las expectativas, no estoy durmiendo suficiente, no estoy comiendo suficiente. El síndrome de burnout, ¿qué es eso? El síndrome de burnout, como decías tú, el síndrome del quemado. El síndrome del burnout es cuando estás en una línea en donde por más que duermes, no descansas. Por más que comes, no te satisfaces o no te da hambre. Tu cuerpo está tan agotado, o síndrome de fatiga crónica, tu cuerpo está tan cansado que no importa que estés acostado en Vallarta con una margarita en la mano, no importa, estás cansado. Estás cansado. No restauras. Hay un desgaste no restauras. crónico, emocional y físico. Es correcto. ¿Cuántos líderes y pastores estaremos en esa situación? Pero Dios es nuestra fortaleza. y no somos intencionales nosotros, somos responsables nosotros. Correcto. Y sí es nuestra fortaleza. Sí, claro. Entonces tienes que dejarte caer en él. Claro. Y yo necesito hacerme responsable de lo que me está sucediendo. Es correcto. De lo que estoy pensando, sintiendo. Tengo que ser intencional en buscar ayuda. Porque también vamos a la palabra de Dios. Entonces decimos que Dios nos dio espíritu de poder. Dios nos dio espíritu de amor. Y Dios nos dio espíritu de dominio propio. Entonces nos encanta predicar y enseñar que somos una iglesia que tenemos espíritu de poder. Él nos dio poder y andamos empoderando a todo mundo para conquistar las naciones. Luego también tenemos un espíritu de amor y amamos a Dios y amamos a las personas y eres bienvenido porque amamos a todo mundo. Pero le paramos el discurso cuando tenemos un espíritu de dominio propio. Dios puso en nosotros dominio propio para resolver un montón de situaciones en nuestra vida con nuestro dominio propio. Tenemos que ser intencionales. Dominio propio en tu alimentación. Dominio propio en tu descanso. Dominio propio en tu ejercicio saludable. En tu dominio recreación. propio en tu recreación. Dominio propio en tus emociones. Dominio propio en tu agenda. Porque somos seres humanos y necesitamos ejercer el dominio propio para nuestra salud integral. A mí me encanta hablar del dominio propio como si fueras un futbolista. Oh. Cuando alguien es un buen futbolista, dices que domina bien el balón. Ah, ok. Sí, ¿Sí o no? Sí. Es que domina muy bien el balón. Claro. ¿Y por qué domina bien el balón?
¿Cómo es que llegó a dominar bien el balón? Bueno, en primer lugar, por un talento natural. Ujú. Pero luego, pues, por un montón de práctica y entrenamiento, ¿no? Ajá. Dices, pues el balón es redondo, reconoces el balón, Ok. ¿no? Este es redondo, este no es tan redondo, este tiene más aire, este tiene menos aire. Si lo pateo así se va para un lado, si lo pateo así Claro, se va sí. para el otro. El chanfle, la comba y todo eso. Ajá. Y todo eso se consigue pasando tiempo con el balón. Wow, es cierto. Dominio propio es eso. Pasar tiempo contigo mismo. Wow. Reconocerte. Sí. Saber tus formas. Saber cómo sí, cómo no. Cuándo sí, cuándo no. No negarte a lo que No. somos. Si no tú negar- sabes que si te pegan así, ya sabes que vas a responder de esta manera. Eso es dominio propio. Claro. Entonces evitas ciertas Sí. circunstancias. O sea, ¿para qué voy? Sí. Si ya me conozco. Ok, dominio propio. Dominio propio. Sí, sí. Eso es dominio propio. Fíjate que yo he estado como que usando el dominio propio o conocerme. Ujú. ¿En qué momento estoy? Cuando estoy bien cansado y está una iglesia que me espera y yo digo, ¿para qué salgo? Si ahorita le voy a hacer mala cara, no le voy a contestar bien, no le voy a atender bien. Hermano, ahorita no puedo. Ujú. Gracias. Dominio propio. Sí, y yo al principio me sentí un mal pastor porque dije, no, pero no puedo. Ujú. ¿Qué hago? Es Me correcto. forzo y hago las cosas mal. Sale peor el asunto. Dominio propio. Dominio Es propio. tan básico, pero a veces tan complicado. Sí. Sí, es muy básico, pero no nos lo han enseñado. Así es. Esa es la Sí, alfabetización espíritu- emocional. Espíritu de poder, espíritu de amor, pero espíritu de dominio propio también Sí. nos dio Dios. Y hay que usarlo por el amor de Dios para hacer un mejor liderazgo, una mejor pastoral, Congruentes congruentes en lo que somos. para estar vivos y sanos. Muy importante para Si estar estamos y sanos. vivos y sanos, podemos ayudar a las personas a que estén vivas y sanas. Si yo no estoy sana, no voy a ayudar a las personas que estén Claro, sanas. claro. Si yo no estoy viva, voy a andar matando a todos los demás. Herido y dejando un montón de amargura y sangre por donde quiera que pasas, ¿no? Es correcto. Necesitamos tantos líderes y pastores que tengamos mayor cuidado, mayor atención a nuestra salud mental, a nuestra salud emocional, por amor a la iglesia, por Ay. amor a la iglesia. Hay un autor, Augusto Curí, creo que te mencioné de él, Sí. que tiene un libro que se llama El líder... Ay, soy muy mala con ¿El los- mejor líder de la historia? El mejor líder de la historia. Algo así. Aquí lo tengo, pero Sí. yo los nombres se me dificultan, Sí, sí, no sí, crean no- que mi no es memoria es lo tu mío, fuerte. no es lo Sí, fuerte. sí, Sí, sí. me reconozco. Claro, sí, en tu Me humanidad. reconozco La mi psicóloga. humanidad. No, No se acuerda de del las nombre cosas. del libro. Para eso se apuntan cosas. no El se líder más preocupen. grande de la historia, Ahí está. Kindle, Ahí está. de Augusto Curí. Él habla aquí de que somos idiotas emocionales. Idiotas emocionales. Wow. ¿Y por qué somos idiotas emocionales? La palabra idiotez viene del ignorancia. Ok. Es un sinónimo. Ignoramos nuestras emociones. Sí. Wow. Ignoramos nuestras emociones. ahí Vamos está el por el gran mundo problema. ignorando nuestras emociones. Y ahí está el enorme problema. ¿Cómo? Les enseñamos a las personas a leer la Biblia. Eh, Les enseñamos a las personas a orar. estuvo bueno, faltó un cafecito acá, ¿verdad? Sí. Les enseñamos a las personas quién es Dios. Pero son idiotas emocionales. No saben Wow. quiénes son ellos. Sí, cierto. Sí. No saben sus propias No, necesidades. no les enseñamos a las personas a reconocer las emociones. A reconocerse. Claro. O aceptarse. Esto soy. Y es que reconocer es un doble conocimiento. Ok. Eso es reconocer. Conocer. O sea, me conozco, pero luego me vuelvo a ver. Ok. Y luego me vuelvo a poner atención. Y eso es Conocer. reconocer. Entonces, no seamos idiotas emocionales. No, Tengamos mayor conocimiento de nuestras emociones. No Todos ignoremos. pasamos por emociones. La vida son emociones. Estamos diseñados con emociones. ujú. Pues suena como muy lógico. Pues hay que reconocer las emociones, ¿no? Cuando- Porque ahí están. Cuando Alfredo lo iban a operar, yo entré en depresión. Y yo rapidito pues me di cuenta de mis rasgos clínicos. Y dije, estoy en depresión. ¿No? Y le dije a Alfredo, a mi esposo,
quiero que pongas contexto tal vez para quien no sabe de eso. Ok. Sí, estamos hablando con gente desconocida. Muy bien. Contexto. Mi esposo nació con una doble lesión aórtica. Eso significa que tenía una membrana en una válvula del corazón y que le fue mal diagnosticada cuando era un niño. Al no tener un buen diagnóstico, le dijeron, cuando estés más grande te vamos a operar. Pero si lo hubieran diagnosticado bien de niño, lo hubieran operado de niño, le hubieran quitado la membranita y su válvula... Tan, todo bien. Todo bien. Lo mal diagnosticaron. Lo mal diagnosticado. Llega con otros doctores, con otros estudios, le hacen el diagnóstico correcto, pero su válvula ya no funciona. Oh. Y al ser una operación que se debió haber hecho de niño, los cardiólogos que tienen experiencia para hacer ese tipo de cirugías son en niños, no en adultos. Es raro. Pediatras. Sí, es raro que llegue un adulto con esa cardiopatía, con esa enfermedad. Entonces, estábamos en ese proceso de que él tenía que ser operado del Una corazón. operación, pues, riesgosa, ¿no? De las 3 que existen en el mundo, de las más riesgosas, una de ellas es la de corazón abierto. Entonces, casi por nada entraste en un conflicto tú. Sí. Entonces, Pensaste que se iba a morir. sí y no. Ok. Sí en mi humanidad y no en mi espíritu. Ok. Porque cuando yo conocí a Alfredo, antes de ser novios, me soñé con 2 hijos. Órale. Entonces yo le decía, Dios, nada más me has dado uno. Ok. El segundo es la promesa de que no se me va a morir. Ok, esa fue tu fortaleza. Sí, esa Claro. fue mi fortaleza. Esa es tu bandera de fe. Y ese Todo va a sueño fue salir hace bien. 7 años. Wow. Y ni novios éramos, y me caía mal. Por cierto, paréntesis. Entonces, estábamos en este proceso, fue un año de estudios, doctores, viajes, desgaste, mucho apoyo por muchos lados, mucho apoyo, muchas oraciones, muchas personas, y de todas maneras se sentía muy feo. Claro. Se sentía muy doloroso. ¿Por qué? Y yo le decía a mi esposo, no me voy a dejar de mentir, por aquí anda. Yo le decía, yo lo puedo superar, pero mi hijo... Uy, a la torre. ¿Sabes? Sí. O sea, así como que, ¿y dónde está mi papá? Sí. Wow, no manches. y yo escuchaba que Máximo me hacía esas preguntas en la noche, porque él a veces trabaja en la madrugada por su trabajo, y mi papá, y no se quiere dormir si no está su papá ahí. Entonces, todo ese año yo decía, ay, padre, Jesús. híjole, cuando esté en el hospital, Sí. ¿sabes? Y si algo sucede, Ay, no, qué entonces, angustia. sí, entonces yo entré en depresión. Claro. Y yo le decía a Alfredo llorando, no ignoro que estoy en depresión. Y lo trabajaba con mi propia psicóloga, porque yo trabajo Claro. como buen psicólogo, debes de ir a terapia. Claro. Entonces lo trabajaba con mi psicóloga. Y me decía mi psicóloga, eres un ser humano. ¿Sabes? Eres un ser humano. Y esto estás atravesando, esta es tu temporada, este es tu momento. Y yo le decía, es que me da miedo que me vean frágil o que me vean... Porque yo ahorita tengo que estar fuerte porque él está débil. Claro. Sí. Si yo no estoy fuerte, Ajá. yo soy la que tengo que estar fuerte. El típico, ¿no? Sí. Tú mantente fuerte porque te necesita fuerte tu Sí. familia, ¿no? Así Entonces, ay, no manches, ¿cómo le hago? Y mi esposo estaba en la misma postura. Él también. Sí. Porque yo tengo que estar fuerte porque Sí. no voy a mostrarle a mi esposa y a mi hijo. Que tengo miedo. No, ¿cómo van a tener miedo? Le tengo miedo a las inyecciones. Sí. No me esa cosa. Entonces, yo en las noches, ya que estábamos solos, lo tenía que detonar. Ok. Me detonaba yo y lo detonaba a él. Para poder sacar eso que estábamos sintiendo y llorarlo y enojarnos. Y él me decía, ¿y tú crees que yo no estoy? Ah, Pues dímelo. ¿Sabes? O sea, necesitaba detonarlo a él para yo también sentir un espacio cómodo para detonarme a mí misma. Para no sentirte la única ahí que estás Así es. haciendo. Y era sano para él también. Claro, esa descarga emocional. Y teníamos todas las oraciones que podríamos Claro, tener sí, en el mundo yo alrededor. sé, los grupos de WhatsApp y todo. Estamos orando por ti, cuenta Sí. con nuestras oraciones y las Sí. iglesias. Aquí estuvimos Sí, orando. sí. Pero aún a eso, Es correcto. Mi humanidad. claro. Estaba dolida. Somos hijos de Dios humanos. Sí. Estaba triste. Y sabes, yo me iba mucho a la palabra cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní. Le decía, si es posible que pase de mí esta copa. Y que dice que lloraba gotas de Sí, sangre, sí, de sí, angustia. Señor, todo Entonces yo le decía, si tú lo sentiste,
tú sabes lo que estoy sintiendo. Claro. Que tú sabías y que tú decías, no me voy a rajar. No me voy a rajar. Le voy a entrar, pero estoy en angustia. Sí. Sí. Ajá. Entonces yo le decía, estoy igual. Diferente. Sí. No me sí, comparo sí. contigo. Claro. Pero me entiendes. Claro. Me entiendes. Sí. Estoy ahí en ese lugar en donde digo, sí es posible que pase de mí esta copa. Porque me estoy doliendo y me estoy angustiando y estoy sufriendo y estoy triste y veo a mi hijo y me tiemblan las piernas. Sí, cómo no. Pero no me rajo. Claro. Y no me rajo y vamos a vivir esto y lo vamos a sacar adelante y lo vamos... ¿sabes? Enfrentar las emociones. Sí. Ahí están y las enfrento, Sí. no las ignoro, no las No. reprimo. Ahí está mi temor, ahí está mi angustia, ahí Sí. está mi dolor, Sí. pero le voy a dar. Sí, y lo hablaba... Y entonces ahí sí le voy a dar porque Dios está conmigo. Sí, reconociéndome. Sí, claro, lo voy a enfrentar porque no estoy solo. No es que Dios está conmigo, no hago nada. Ajá. Él es mi protector y no hago nada. No, Ajá. reconozco mi dolor, reconozco mi angustia y sigo adelante porque sé que no estoy solo. Y hago mi red de apoyo. Claro, sí. Necesitamos una red de apoyo. Claro. Que me pueda escuchar en mi humanidad. Eh. Que sepa que soy el pastor, la pastora, la psicóloga y que me escuche y que no me juzgue. ¿Y cómo necesitamos en las iglesias los pastores y líderes redes de apoyo? Sí. Vengo a hablarte no como el pastor empoderado, el presbítero y el obispo. No, vengo a hablarte como el humano que soy. Así es. Tengo esta bronca. Necesitamos tener redes de apoyo Redes a de nuestro apoyo. alrededor. Eso ayuda un montón. Tú Sí. tenías tu red de apoyo. Yo tenía mi red de apoyo y todos necesitamos esta red que me escuche, no con la investidura, No. que me escuche con mi humanidad. Es un lugar seguro para Sí, ti. Claro. yo le decía, y aquí tal vez voy a llorar, yo le decía a Oscar, a mi hermano, Sí. y a una amiga, les decía, he observado que la vida va haciendo equilibrio, ¿no? Hay vida y muerte. Y yo observo que cuando hay vida, pues de repente la muerte está cerca y hay estos equilibrios. No soy Dios, pero puedo observar que de repente se presenta esto. Sí. Y al mismo tiempo que Alfredo estaba atravesando por esta situación del corazón, Sammy estaba atravesando por esta situación del corazón, el hijo de Gadiel. Sí, claro. Al mismo tiempo, Sammy. Wow. Al mismo tiempo. Los mismos días iban a ser operados los dos. Qué locura. Un bebé, Sí. 9 meses, 6 Yo meses, creo que 6 meses. 6 sí, meses. Sí. un sobrino y mi esposo. Y yo le decía a verdad. Dios, reprendo este pensamiento. Sí, porque es muy cruel una comparación o quién sí, quién no. Reprendo este pensamiento y yo te ruego porque no sea nada de lo que estoy pensando en mi miedo, en mi humanidad, en mi ignorancia, en mi... Y yo lo tuve que compartir porque yo no Ok. quería cargar con eso. Sí. Y lo compartí con mi hermano y lo compartí con mi amiga. Y les dije, solo escúchenme y no me digan nada porque no necesito que me digan nada. Solo Necesito que me escúchenme. escuchen. Es todo. Necesito sacar esto. A veces solo necesitas a alguien que te escuche. Nadie te va a resolver Claro. algo que tú tienes que resolver y que sabes tal vez cómo se resuelve, pero necesitas ser escuchado. Y si tú escuchas a alguien, no te sientas obligado en decir algo. Nada. Mejor quédate callado, Sí. a veces es mejor. Así es. Sí. Entonces, a veces si tu red de apoyo solo es alguien que te va a escuchar, es la persona ideal, Sí. es perfecta. Ámala, Claro. abrázala y agradécele Sí, por sí, ser una escucha activa, ser una escucha empática y que solamente te escuche Ahí tu está humanidad. escuchando. Sí, Tu dolor, está Es escuchando correcto. tu angustia, está escuchando todo eso. sí. Y Guau. ya con eso Sí, eso es un gran avance, es un Es oro liberas. molido. Sí. liberas Sí, un claro. montón. Al final, bendito sea Dios, para cerrar el testimonio, los dos están con vida, con sanidad, los dos están bien. Claro. Están ya del otro lado, gracias a Dios, en esos temas. Pero Son un milagro de enfrentaste Dios. tus emociones, Es correcto. Mis miedos, tus miedos. mis angustias, mis dolores, aún con todas las investiduras que uno pueda tener, hay que reconocer la primera. Claro. La que Dios nos dio es esta. Él nos diseñó así. Así es. nos hizo Él. Desde la Es punta idea, de nuestra es idea cabeza de Dios. hasta la punta de los pies tenemos terminales nerviosas. No tenemos más que terminales nerviosas. Sí. Nos hizo para sentir. Sentimos por todas partes. Si para algo nos hizo, fue para sentir. Claro. No evadas lo que sientes. Pues como una gran conclusión de todo esto,
necesitamos reconocer que somos seres humanos. Sí, somos pastores, sí, somos líderes, sí, tenemos un llamado, sí, Dios nos ha regalado dones y talentos increíbles, pero de todo eso somos carne, somos hueso, somos humanos. Emociones. Y tenemos que reconocernos. Tenemos que reconocernos. Busca una red de apoyo. Sí. Un lugar donde puedas ser escuchado o escuchada abiertamente, sin juicio. Esa es una recomendación muy, muy importante. Claro. Reconocer, darle 2 patadas al ego. Así es. Tener una red de apoyo, porque necesitamos una red de apoyo. Diría Marcos Vidal, no son muchos, pero Dios los puso ahí. ¿Qué le hace que no sean muchos? Sí. Pero que tengas 2 personas que te estén escuchando, que no digan nada, es súper saludable. Es correcto. Súper saludable. Si tú estás observando con este podcast que hay depresión, que hay ansiedad, que hay el síndrome de burnout o que hay... Estoy seguro, el síndrome ese, no sé si algún pastor diga no tengo eso, pero yo creo que todos andamos con eso por la demanda tan exigente y la expectativa tan grande que tenemos los pastores. De hecho, quiero meterme acá un poquito. Pueden hacer preguntas, ¿verdad? Pueden hacer preguntas. Acá sí. en el podcast hay una parte ahí donde tú puedes preguntar y nosotros vamos a contestar. Porque es un tema que hay mucho para dar. Sí. Es un tema muy importante que lo pongamos sobre la mesa. Oramos porque amamos la iglesia. Amén. Amamos la iglesia. Es la novia de Cristo. Y queremos mejores iglesias. Y eso tiene que ver con pastores que se reconozcan. Sanos. Con pastores que se reconozcan humanos. Pues pastores que le demos 2, 3 patadas al ego. Que diga, soy en realidad. Y pedir ayuda. Oro porque tiempo después me digan, hay más pastores atendiéndose. Hay más pastores que estamos reconociendo nuestra humanidad. Hay más pastores que queremos ser más sanos emocionalmente, más completos. Qué bueno que oramos, qué bueno que vamos a la palabra de Dios y que ayunamos, pero qué bueno que también nos preocupamos por nuestras emociones. Y yo oro por un liderazgo en nuestras iglesias sano. Lo necesitan nuestras iglesias, lo necesitan nuestras familias y gracias por este tiempo, gracias por compartirnos todo esto, es un montón. Voy a tener que escuchar como 10 veces este podcast para todo lo que dijiste, pero también gracias por ser vulnerable, por abrir tu corazón y creo que aprendemos mucho en todo esto. No sé si quieras decir algunas palabras finales. Busquemos ayuda. No seamos necios, no seamos insensatos, no seamos soberbios, no seamos hipócritas. Qué fuerte. Sí. No seamos sepulcros blanqueados, queriendo poner cargas en nosotros que ni siquiera nosotros podemos llevar. Busquemos ayuda, seamos... Jesús se asió de 12. Así es. Se acercó a 12, no fueron 1, no fueron 2, fueron 12. Y de esos 12 había otros más cerquita. Claro. Y les contaba, y les decía, lloren por mí porque estoy angustiado. Y los veía llorar y él también lloraba. Claro. Como cuando falleció Lázaro. Sí. Entonces, busca ayuda. Si tú observas que estás teniendo algunos de estos rasgos clínicos, los menciono. Tristeza, llanto, retirada social, que ya no quieres estar en ningún lugar, ya no quieres compartir con nadie. Trastorno del sueño, culpa, sentimiento de castigo, inestabilidad física, trastorno del sueño, irritabilidad, trastorno de tu apetito, comes mucho, no comes, apatía, insatisfacción sexual o no deseo sexual. Esos son algunos de los rasgos clínicos, creo que la mayoría, que están relacionados, por ejemplo, con la depresión. Con fatiga crónica están los rasgos de que duermes pero no descansas, no te da hambre, sientes un hoyo, algo apretado en tu cuerpo, generalmente está relacionado con contracturas. Necesitas atenderte. Claro. Necesitas ayuda. Entonces reconoce que necesitas ayuda, pídela, donde tú quieras, pero pida la ayuda. Claro. Con eso me gustaría cerrar.
Muy bien, pues de esta manera estamos terminando este tiempo de podcast, de estar hablando sobre las emociones, sobre el ejercicio de liderazgo en la iglesia, los pastores, los líderes. Seamos más intencionales en cuidar nuestra salud emocional. Hay que reconocernos y hay que pedir ayuda. Hay que tener una red de apoyo. Así que deseo que Dios les bendiga. Bye bye. Gracias por escucharnos.